20 años. Hoy lo entendí. Hoy entendí que todo lo que he vivido y lo que viví en ese momento era para este día, para este momento, para esta fecha. Ya hacía muchas semanas antes, estaba lloviendo muy fuerte para los sectores oeste del estado, en aquel entonces el estado Vargas, hoy el estado La Guaira. Habían ya derrumbes y uno sacando los escombros de las casas, hacíamos sopa, arepas entre todos para ayudar a las personas. Nos dábamos cuenta que la situación cada día era más difícil, pero nos daban unas informaciones que no nos parecían, pues. O sea, nosotros presentíamos que había algo más. Hubo un problema que era muy serio porque había alguna elección que estaba pendiente y ciertamente el tema más importante en la prensa era eso. Todos los actores estaban, digamos, focalizados en atender y discutir alrededor del tema político. Sin embargo, ya nosotros veníamos observando que estaba lloviendo mucho, la información que se tenía preocupaba un poco. Y el tipo de lluvia era impresionante, las gotas gruesas, la intensidad, el olor a tierra, muy fuerte el olor a tierra, y el cielo es rojo. Siempre el cielo es rojo, siempre voy a recordar ese cielo. Los días del referéndum como tal, notamos que se decía que los resultados de Vargas no llegaban. Desde el momento en que se va la luz nos quedamos incomunicados. Sin embargo, había teléfono. Y la gente llamaba y nos decía, está pasando algo, se cayó tal puente, el aeropuerto está colapsado, no hay luz en todo el estado Vargas. Y entonces empecé a mandar mensajes a Caracas. Estaba el presidente hablando y le decía desde el ministerio, el ministro de Seguridad, que estaba pasando feo aquí en La Guaira. El ministro se presenta en una rueda de prensa, dice, no está pasando nada, está tranquilo eso. Algunos les creían, otros estábamos escépticos, pero así iba la situación. Ahí aprendimos que en el estado Vargas hay como 10 ríos que uno no sabía que existían, porque todas las quebradas se convirtieron en ríos y todos los riachuelos y todo, donde había un pequeño puente era un río. Comenzó el 15 de diciembre que el palo de agua era más y más y más. Por tanto, ya había una especie de emergencia, pero nunca se declaró debido a que estaban ocupados con el referéndum para aprobar la nueva Constitución. La tragedia ocurrió en Carmen de Uria el 16 de diciembre. Se escuchaba como una brisa fuerte, como un camión, como que si viniera un camión, algo así. Había una casa, era como un rancho, pero era de bloque. Era el único ranchito que había detrás de mi casa. Y veo que esa vivienda, en lugar de desplomarse hacia abajo, como algo que se derrumba, sale como impulsada de la tierra. El río en ese momento se salió. Todos nos quedábamos abismados de ver aquello que estaba sucediendo porque estaba al frente de los ojos nuestros. Y veo que viene gente gritando, llorando. ¡Ay! Que el río se había llevado la bodega de Carmelita. Ya venía la avalancha de agua, de piedra, de palos. Quedamos impactados al ver cómo el río se llevaba carros, autobuses, cualquier tipo de camión habido y por haber. Nosotros vimos cómo las casas se iban como una hoja. Había gente desnuda, sin ropa, todos mojados, debe ser por el río. Era un río como un goxile que venía detrás de ti. Una pared de agua, así como eso que se ve en televisión, una cosa como extraordinaria, así se veía el río. El río no solo bajó, el río implosionó. El río se levantaba, abría de repente y donde abría tumbaba casas y se llevaba a la gente. Por eso tanto muerto, por eso tanto destrucción. Y nosotros empezamos a ayudar, porque había como una casa sola y habían materos, matas así, y tiraban a los bebés, la gente se lanzaba. Total que nos toca brincar de un balcón para otro, tratar de trepar para la casa de al lado. Y empezamos a saltar los techos de las casas, los techos de la casa. Brincando de platabanda y platabanda,
Somos 65 personas en total, incluyendo el párroco de Carmen de Uria para ese entonces. Pero llegó un momento que ya no podíamos avanzar más, porque era un efecto dominó. Vemos cómo las demás casas se van diluyendo prácticamente en el río, familias completas, casas completas que se desploman y se lo llevan. Estamos como esperando el momento nuestro. Y veo abajo y digo, la casa de mi mamá desapareció. Dios, nada más te pido que si me dejas viva, déjame viva con mis 2 hijos. Pero si te lo llevas a ellos, llévame a mí. El río ya se había llevado los restaurantes, la panadería, todo eso se lo había llevado. En Uria quedó de 4 calles, 1.5 y de pedacitos. Pues. Logramos cruzar hacia el otro lado, un sector que se llama El Infiernito. Allí, impresionante encontrar a mi mamá, encontrar a muchos vecinos, pero muchos cayeron en el agua, ¿sabes? Y posteriormente en la tarde, en plena carretera, sin tener cómo ir ni para la derecha ni para la izquierda, debajo de un toldo, centenares de personas, como a las 4 de la tarde viene la segunda vaguada y se lleva lo que no se había llevado en la primera. Bajamos a la carretera principal y empezamos a caminar por toda orilla de playa. Era muy dificultoso, era muy difícil. Había mucho barro, había mucha piedra, uno se enterraba, no podía continuar con la marcha. Habían 3 restaurantes y logramos meternos en uno de ellos. Había mucha gente, mucha gente. No había servicio eléctrico ya, no había agua, no había nada. Las cavas estaban paradas desde el día anterior y mi padre decide abrirlas porque ya vimos la magnitud de la tragedia. Era la única manera en ese momento de tener comida. El día domingo no se había tenido comida porque veníamos de elecciones. Y esa fue una decisión sabia de mi padre. Pues. Allí estuvimos hasta que, bueno, ya empieza a caer la tarde y teníamos que salir de allí. El mar había muchos troncos. Y los hombres se unieron para, ¿qué hacíamos para sacar a los niños y las mujeres? La tragedia fue en la mañana y nosotros llegamos al Tigrillo como a las 7 de la noche. Imagínense toda la travesía que habíamos pasado para poder entrar allí. Lo que pudo haberse hecho en una hora, todas las horas que se hicieron. La gente nos acogió muy bien después de las 6 de la tarde. Y ahí nosotros pasamos 3 días y 2 noches. La información, como en todo desastre, era muy confusa. Toda la operación de rescate de la gente se hizo desde un montón de helicópteros de todo tipo. Habían inclusive varios helicópteros norteamericanos. El viaje fue muy complicado porque normalmente un vuelo que nos toma a nosotros 10 minutos, pues a mí se me convirtió el mío en aproximadamente 35, 40 minutos. La expresión que te puedo decir es que era de terror, ¿no? Calculo yo 3 o 4 kilómetros desde esa costa hasta mar adentro, lleno de escombros, palos, agua sucia. En las casas que se está cayendo, ellos mismos se organizaban porque no había otra. No podíamos llevar a todo el mundo. Eso es en las películas que aparece un helicóptero chiquitico y se meten 30 personas. Aquí no, aquí hay helicópteros que te caben 3, 4 personas y si tienes mucho combustible, si acaso 2. Hubo un momento que yo calculo que pudiéramos estar cerca de 80 helicópteros volando en la zona. Y realmente funcionó perfecto, todo estuvo bien, todo muy bien engranado. Nosotros como la parte privada de aviación y la parte, digamos, gubernamental. Escucho uno de los militares que dice, el helicóptero que viene es el último helicóptero, no hay más, solo mujeres heridas y personas de la tercera edad y niños. Yo creo que ahí priva mucho esa vieja frase de las películas de mujeres y niños primero y la gente, bueno, piensa que eso es lo correcto, cuando la realidad es que no. Los núcleos familiares tienen que moverse juntos hasta el momento en que, claro, que tú los tengas seguros. Se me prende el bombillo, como quien dice, de decir a la familia que estaba conmigo y a los allegados, oye, no nos vamos hacia Maiquetía o para donde nos quieran llevar, porque nosotros no sabemos exactamente para dónde nos llevan. Toda esa gente que era recogida y depositada ahí en el aeropuerto de Maiquetía se colocaron en la terminal nacional del aeropuerto.
la rampla del aeropuerto, ahí habían como 1000 urnas, me recuerdo, y casi la mayoría eran blancas. Gran cantidad de gente caminando, mucha gente había sido extraída solo con unos chores, descalzos. Tenían a gente enferma adentro, con doctores atendiéndolo y eso. Y mi hermano empezó a llevar fiebre, pero entonces no me lo podían atender porque no era cosas de gravedad. En la parte de abajo se había instalado como un pequeño hospital de triaje. El término triaje viene de Francia, en las guerras, tristemente, en las cuales los médicos o paramédicos tenían que seleccionar si había 100 heridos, a quienes podían atender 2 personas, que no lo podían atender a todos. Hay un paciente que está tan mal, que está seguro, casi seguro, que no se puede hacer nada por él. El que está apenas afectado, ese tampoco. Y entonces a mí me entró como una crisis y empecé a reclamar. Y a discutir, a reclamar a la guardia, porque la guardia estaban comiendo papitas light y yo muerta de hambre. Entonces fueron todos. Me acuerdo que estaba Benevisión y me firmaron, como yo estaba reclamando. Mi hermano estaba llevando fiebre, mi hermano se me iba a morir con una fiebre y no me lo iban a atender, mientras ellos estaban comiendo papitas light. Así fue que me atendieron a mi hermano y me dieron comida. No había agua hacía días. La situación sanitaria en los baños era de locos. La gente ya no podía usar el retrete como tal, sino que empezaron a usar los espacios de los baños, inclusive los pasillos que dan hacia la nave central, hacia los espacios centrales. Ahí era y muy cerca de eso tú veías a la gente inyectando, suturando cosas que obviamente no se deben hacer. El principal problema que ocurrió en todo esto fue que la coordinación inicial pasó a manos militares y no se dejó a Defensa Civil hacer su trabajo. Ese error que se viene viviendo desde hace mucho en América Latina lo volvimos a ver claramente en Vargas. Fíjate que yo siempre lo digo, la diferencia entre un civil y un militar es muy fácil. Nosotros cumplimos las leyes y las normas y hacemos lo que se tiene que hacer, que está establecido en manuales y en procedimientos. Los militares cumplen órdenes. Y ahí es donde está la gran diferencia. Le dan una orden y ellos cumplen la orden. A nosotros nos dan una orden y si la orden no se ajusta a los manuales, a los procedimientos, decimos, no señor, eso no lo vamos a hacer. La línea era que hacia el este del aeropuerto iba a trabajar el ejército, hacia el oeste iba a trabajar la marina. Lo único que se limitaron fue a sacar gente. Y bueno, aquellas noches se desató Satanás, como digo yo, se le metió el diablo en el cuerpo a la gente. Había una cantidad de cosas que se estaban dando que inclusive ponían en peligro a los mismos socorristas. Y comenzaron saqueos, violaciones, destrucciones de cosas que no tenían por qué destruirlas. Entonces subían a edificios a tirar televisores al piso. Yo creo que en el marco de eso es que se toma la decisión de lanzar los paracaidistas. Bueno, la Armada siempre ha estado aquí en La Guaira, pero vino el ejército y vino armado. Y la militarización, pues, al principio infundió un gran terror a los saqueadores. Y yo creo que eso era correcto. Era necesario enfriar el escenario de operaciones para uno poder trabajar. Yo iba con el estetoscopio, además lo usaba como un elemento de seguridad, digamos. La gente supiera que uno no estaba saqueando, no estaba malandreando allí. Era apabullante ver la respuesta de esa gente de esos barrios. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, ellos ya habían habilitado un espacio donde íbamos a dormir y estaban haciendo una cosa para resolver un tema de la comida y nosotros no, pero un momento, es al revés, nosotros vinimos es ayudarlos a ustedes. Nos apabullaba la cantidad de cosas que llegaban. El problema era distribuirlos. La ayuda que llegó canalizada por la Cruz Roja venezolana y por Cáritas llegó a donde tenía que llegar. Fue manejada muy bien y fue entregada a los que lo necesitaban. Ellos cumplieron su trabajo. El obispo nombró a un encargado de Cáritas, que fue el padre José Ignacio Aponte, que se encargó de la distribución de cantidad de alimentos. Realmente llegaban containers de alimentos
a un centro de distribución que estaba frente al aeropuerto de Maiquetía, en la iglesia de la aviación, y desde allí llegaba a todos los lugares. Yo puedo decir que ese alimento llegó a la gente más sencilla. En mi parroquia de Maiquetía tuvimos que organizar también varios días a la semana. Lo más difícil de esas donaciones es el proceso de recepción, clasificación, transporte y distribución final. Y ese esfuerzo lo hace el área afectada por el desastre, no lo hace el que dona. Pero aquí tiene que prevalecer el estado de emergencia y tiene que haber algo en la ley que establezca que cuando llegue ayuda humanitaria no puede estar sujeta a controles aduanales. Yo creo que es importantísimo que nosotros estemos claros en que hubo muchas cosas buenas que se hicieron, pero hubo muchos errores. 20 años después no podemos, en caso de que se presente algo similar, que puede presentarse, tenemos que estar listos para actuar en una forma mucho más integrada. También decir que no se trabajó es una mentira. Ahí trabajó todo el mundo. Ahí se vio la esencia predominantemente buena y generosa del venezolano. Ahí es donde empieza lo que a mi juicio es la unión o la consolidación de la amistad dentro de lo que es el Estado Vargas. Porque a medida que uno pasaba por los diferentes puntos de control que estableció la Guardia Nacional, inmediatamente uno se hacía amigo de las personas que estaban igual que uno. Esos comienzos fueron chéveres porque hicimos un grupo de mi edad, un grupo grande, íbamos todos siempre al río a lavar, limpiamos todas las casas, hasta la de los vecinos, todas las casas que estaban tapiadas. Eso fue todo el mes de diciembre, un mes arduo de pura limpieza. Y de repente uno venía caminando y te parabas, o una persona te paraba, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Y uno se paraba, ¿sabes? Y fuera zapatos, fuera todo, y con una pala a tratar de ayudar a sacar lo que esa persona tenía en la casa. La luz la colocaron, no se me olvida, el 24 de diciembre. A las 9 de la noche llegó la luz. Eso fue una alegría. Yo recuerdo que la empresa Telcel en aquella época liberó todas las líneas para que los que estuviéramos en Vargas pudiéramos hablar todo lo que quisiéramos y pudiéramos enviar los SMS que quisiéramos sin costo alguno. Fue realmente un derroche de solidaridad de todas las empresas privadas y también, por supuesto, de las autoridades públicas con los afectados por la tragedia de Vargas. Recuerdo que la empresa Polar sacó una lata de agua potable y eso se distribuía pues más que la cerveza en otros tiempos. Acababa de llegar la revolución al país, había llegado el presidente Hugo Chávez en el año 1998. No existía una polarización tan marcada como la que existe ahorita, no habían tantas tensiones políticas dentro del país y eso ayudó a que se creara en ese momento la Corporación de Vargas. Y a la Corporación de Vargas se le dio una especie de luz verde para comenzar con todos los trabajos de reconstrucción del Estado. La gente de Corpo Vargas pensó que era importante involucrar a los pobladores de Vargas en la construcción de las obras, porque no había trabajo. Entonces nosotros les preguntamos que qué querían y ellos, bueno, querían era justamente recuperar las guayas, recuperar los postes, esas cuestiones. Le dijimos pues que nosotros mismos éramos y nos pusimos ahí con ellos. Y las mujeres trabajaron haciendo los aviones, tejiendo los aviones. Esos son unas cestas que se hacen con alambre. Llevar piedra para llenar las cestas de gaviones, cernir arena, ayudar con las miras topográficas, etcétera, etcétera, lo desarrollaba, abrir picas, lo desarrollaba personas de la zona. El Estado invirtió mucho en las canalizaciones de las quebradas. Se hizo una inversión enorme. Aquí en la montaña se diseñaron y se hicieron presas especiales para retener los sedimentos y retener las piedras grandes. Y después se canalizaron todas esas quebradas para evitar que volviera a pasar algo similar. La experiencia en el país en problemas de deslaves, flujo de lodo, era relativamente pobre. Entonces eso se dividió entre distintos ingenieros venezolanos y asesores de otros países que en ese momento sus embajadas ofrecieron ayuda al gobierno venezolano. Ellos se hicieron responsables de correr con los gastos de proyecto, de traer los ingenieros, de producir los planos y eventualmente de que empresas de esos países
harían la construcción de esas obras. Una vez instalado Corpo Vargas, comenzó la parte de la fuerza interna del Estado Vargas. El sector económico fue el primero a dar un paso al frente, ¿no? Los privados hicimos todo lo posible para darle vida al Estado. Mientras que para acá, para lo que era Macuto, Caribe, Caraballeda, estaba muy destruido. En Catia la Mar empezaron a surgir comercios, empezaron a surgir bancos. Y creo que fue una parte muy importante del Estado, los clubes privados. Son los empleadores privados más grandes del Estado Vargas. Claro, la vida comercial y financiera del Estado tenía que seguir. La situación se fue normalizando de cierta forma. Posteriormente es cuando el gobierno empieza a hacer algo en las carreteras. En un periodo de un año más, un año y medio, ya habíamos vuelto, no a la normalidad, pero sí bastante cerca, porque todo el eje costero ya era transitable, ya estaba activo, las playas habían sido recuperadas. Mucho asfalto y la reconstrucción fue muy rápida al principio, pero como que después sentíamos que se olvidaron de nosotros. Dieron muchísimos recursos económicos de otras partes del mundo, pero gran parte de esos recursos, pues todavía nos preguntamos dónde están. Porque con esos recursos pensamos que se pudo haber hecho de Vargas una tacita de plata. Y aquí, sin irte muy lejos, mira, ahí está el hotel, ahí está el difunto Macuto Sheraton. Yo trabajé ahí. Está el difunto Meliá. O sea, eso estaba full todo el tiempo en temporada de turismo extranjero. Y era una zona bellísima, pues. Toda la laguna interna de Caraballeda, la playa Los Cocos, todo ese lugar ahí era muy bonito. Nosotros más nunca nos recuperamos de eso. Eso nos quitó no solamente una entrada importante de fuentes de empleo, sino de autoestima. Un problema en la autoestima, porque nosotros éramos el Estado con los 2 hoteles más importantes del país después del Tamanaco. Muchas personas se fueron, pero bastante nos quedamos aquí. Como mucha gente quedó sin casa, hubo como una invitación de algunas autoridades gubernamentales de repoblar las partes de Venezuela que estaban despobladas. Y yo dije que esto no se convierta en una deportación. Una deportación como si se llevaran a toda la población de Vargas a otros lugares, digamos, desvinculados de sus raíces y de sus costumbres, de sus trabajos, de su entorno, etc. Mi padre me exigió que me quedara a estudiar en España porque él no me veía aquí nuevamente. Y yo me fui para Calabozo, para Estado Guárico. Nos fuimos a vivir para Guatire. Eso también nos afecta porque no estábamos acostumbrados a ese trayecto, a adaptarnos a esa localidad, pues. Bueno, en Maracay estuvimos solamente 3 meses, porque una casa de mi cuñada, de la familia de mi esposo, pero una casa extraña. Llegar a ser familia donde ya está ocupada con otra familia es complicado. Me pusieron a trabajar en Cáritas Internacionales. Yo ayudaba a los damnificados, los censábamos y le embolsábamos la comida que llegaba, pañales, leche, todas esas cosas. Duré un tiempo. Yo viví en Calabozo como 5 años. Yo sigo trabajando aquí en Vargas. Mi esposo trabajaba en Caracas. Tener que levantarnos a las 4 de la mañana, llevar a las 5 de la mañana a los más pequeños para las guarderías, después venir a La Guaira, por ejemplo en mi caso, salir de mi trabajo, nos daban la oportunidad de salir a las 3 de la tarde y yo llegaba a las 7, 8 de la noche a mi casa. No había carreteras como tal, había que pasar por muchas partes que todavía eran pantano, era tierra. Cada vez que llovía un poquito el río de Uria crecía, no había paso. Como no fue recuperada de inmediato, porque es que era imposible recuperar Vargas de inmediato, era mucho polvo, mucha tierra, había mucha gripe, mucha gente enferma. Y llegar realmente a Vargas, llegar de nuevo y encontrarse ese lugar inhóspito era realmente difícil, pero cuando uno llega a su casa, es su casa. Así sea un lugar inhóspito, es tu casa. Yo decía, yo después de lo que viví, yo no regreso a Vargas. Me quedé en San Antonio
Y mi esposo, su familia, era todo eso de Vargas. Y él sí venía. Empecé yo a tener problemas con mi esposo. Yo no quería volver a Vargas porque era mucha tristeza. Mucha tristeza porque era volver a revivir todo eso, todos los días que viajaba. A todos le dio miedo, pero es que mi vida estaba aquí, mi trabajo estaba aquí, está aquí. Y yo decía, después de haber salido de Vargas y recuperar a mis hijos y mi familia, ¿la voy a perder? Le dije, yo regreso contigo. Pero ya no era porque él me lo pedía, sino porque cuando yo regresé a Vargas, yo dije, si Dios me dejó viva, yo tengo algo que hacer por esta tierra. Continué los estudios y ahí sí me apliqué a terminar de estudiar, graduarme para regresar porque yo quería regresar. Así el estado como estuviera, el estado Vargas como estuviera, yo quería regresar. El regreso a Vargas fue un reto. Fue un reto porque de ser una familia, de vivir en los corales, me tocó ir a vivir a la parte alta de Corapal, donde ya no llegaba más carro, a lo último de Corapal. Cuando regreso a vivir ya finalmente, pues había ese choque que uno no quería aceptar, pero uno se fue acostumbrando al día a día, y uno lo que pensaba era en recuperar el estado, en cómo uno podía ayudar. Y así fuimos hasta que, bueno, cuando llegó el 2005, que nosotros nos sentíamos, pues, que estábamos bastante recuperados, ya estábamos casi hechos. Bueno, compadre, volvió ese río otra vez, mi hermano. Hubo una segunda vaguada. Dieron un segundo golpe. Que bueno, el segundo deslave entre comillas, porque es lo que uno dice coloquialmente, pero ese no fue un deslave, fue una vaguada, que fue parte de la suerte que tuvimos. No fue de la misma magnitud. No afectó igual a toda la zona. En mi zona no fue tanto. En proporciones menores, por supuesto. Le hizo más daño quizás a Negotán y volvió nuevamente a hacer el daño que había hecho anteriormente en Puerto Azul. Lo que nos salvamos, porque no fue tan grave como el primero, nos lo vimos perjudicados en que era un martes de carnaval del 2005. Entonces el estado estaba full de gente. Y uno queda muy asustado porque cuando uno empieza desde su casa a escuchar un río sonar, ya es uno imaginarse que va a volver a pasar. Y entonces ahí sí comenzó un proceso de evacuación, pero enorme. La Armada de Venezuela trajo las fragatas, los transporters, empezaron a cargar gente, los helicópteros privados, a tratar de evacuar, pero eran miles, los miles de temporadistas que estaban acá en Carnaval. Pero ya la gente estaba, como quien dice, alertada de alguna forma, ya no se expuso tanto como estaba expuesta hasta el año 99, tomó mejores precauciones, ¿ok? Y estaba debidamente preparada, ya la gente sabía prácticamente para dónde huir o correr a la hora de una tragedia mayor, ¿no? No fue que limpiaron las quebradas, no fue que había menos casas construidas, porque recién pasada la tragedia, la gente volvió a montar el rancho en el río, volvió a construir en los cauces. Nos dimos cuenta de nuevo que la falta de mantenimiento en esos tremendos retenedores de sedimento y las canalizaciones influyeron en el desbordamiento de algunas otras quebradas, pero el daño fue mucho menor. Empezamos otra vez a trabajar en la playa, a luchar, pues, hasta que, bueno, ya estábamos prácticamente estables. De ahí vino el viaducto, se cae el viaducto. Eso fue otra, de verdad que hemos sido bien acontecidos. En el 2007 fue que casi que un desplome total, y bueno, ¿qué más nos tiene que pasar? O sea, ahora nos quedamos incomunicados con Caracas. Nosotros hemos sido muy golpeados, ¿sabes? Y no me había dado cuenta hasta ahorita. Ese nos pegó fuerte, bastante fuerte, porque la gente no venía a la playa y nosotros vivimos del turismo. Nosotros no tenemos más nada sino el trabajo del turismo. Hasta el gobierno hizo una trocha. Para salir de aquí era un proceso para pasar por esa trocha. Habían unas colas enormes para pasar por la trocha, pero la gente pasaba por la trocha y bajaba por la carretera vieja de La Guaira.
Entonces, bueno, la gente que vivía en Caracas, tenía sus apartamentos acá, o la gente que vivía aquí y tenía que trabajar en Caracas, prácticamente se le hizo imposible. Me desmayo y le digo a mi esposo, cuando me recupero, le digo a mi esposo, llévame al hospital porque no sé, me siento mal. Él me lleva a uno que quedaba relativamente cerca de la casa y el médico le dice a mi esposo, sálgase del consultorio. Y él no se explica el por qué. Y entonces el médico me dice, ¿qué le hicieron a usted ahorita? Y yo le digo, nada, yo estaba lavando los platos. Me dice, no, señor, usted le debieron haber hecho algo ahorita muy grave. Y yo le digo, no, ¿pero por qué? Me dice, yo le digo, mire, mi situación es la siguiente. Yo tengo que viajar, ya tengo 7 años viajando a Vargas. Y le explico que tengo que pararme a las 4 de la mañana, dejar a los niños así como estaban, dejar a los niños dormidos, pensar que si les pasa algo, entonces el médico me dice, mire señora, yo le voy a recomendar algo. O se van de aquí de Guatire, o renuncia a su trabajo y se viene. Porque la situación de la que usted está no puede vivir así. El varguense es terco, ¿no? El varguense vivió la tragedia, vivió el paro, vivió la vaguada, vivió la caída del viaducto, todos los problemas que después ha habido. Y el varguense no se va para ningún lado, sigue aquí. Lo de la trocha duró como 1 año. Calculo yo lo de la trocha, 1 año. Mientras hacían el viaducto y eso. Y bueno, la verdad que fue un impacto fuerte en aquel entonces, pero que bueno, que poco a poco se fue vislumbrando la lucecita al final del túnel. Poco a poco la gente empezó a bajar igual y la vida en todas estas playas se veía igualito, pues. Teníamos buen movimiento y teníamos todo acá igual. Una experiencia que hasta de cierta forma fue aventurera, ¿no? Porque unos por la trocha, otros por la carretera vieja, otros por Galipán. La gente empezó a creer otra vez en Vargas. La gente venía y nosotros empezamos a trabajar otra vez bien, pues. A partir de que nuevamente se puso en funcionamiento el viaducto, volvió la esperanza y ya llevamos casi que, eso fue en el 2007, si no me equivoco, 2006 que se cayó el viaducto, ya llevamos 13 años. Y bueno, no quiere decir que no haya pasado mucho más cosas, siguen pasando, por supuesto. El Estado Vargas todavía está en pañales, si se puede decir, de como debería estar pasados 20 años. Pero bueno, es lo que tenemos. No soy de ninguna tolda política, pero tengo que reconocer que sí se ha hecho un trabajo en Vargas, sí se ha hecho. Yo recuerdo, para el que lo vivió y sabe por dónde caminó y cuántos metros de arena y de tierra y de escombro había, y hoy caminas, tú dices, oye, ya va, sí falta, pero sí se ha hecho mucho, mucho en Vargas. Hay plazas muy bonitas, están haciendo un estadio. Hay cosas que sí le han hecho a Vargas, ¿no? En ese sentido. Pero falta mucho por hacer. Porque esas son fachadas, ¿no? Que se ve bonito el paseo del avión, sí, se ve bonito. Pero no te metas para los barrios. Porque ahí está todavía la tragedia, ahí está todavía la vaguada, ahí está todavía el viaducto abajo. Eso no se ha recuperado. Las escuelas están, si ustedes se dan una vuelta por la escuela, ven cómo se caen las infraestructuras. No son ni siquiera seguras. Y el único liceo que hay en la Iguata tiene sobrepoblación. ¿De qué me vale a mí que yo pase por una calle y que la calle esté pintada bien bonita? Y entonces le ponen un poco de mata de palma. No, nosotros no queremos eso, mano. Nosotros queremos que nos ayuden a recuperarnos a todos, porque mira, ya han pasado 20 años, mano. Bueno, el país ahorita está, ¿cómo te digo? Puedo decir lo que quiera. Está jodido. Estamos viviendo una lucha pueblo contra pueblo. Es que no hay que ser ciego. Uno todos los días ve las protestas en las calles por cualquier cosa, por las bolsas, por el gas, porque no hay luz, por todo.
Porque traen un cartón de huevo de ahí mismo, entonces te los quieren vender a ti en el triple porque tienen que pagar pasaje, porque tienen que hacer esto, que tienen... Es pueblo contra pueblo. Es muy triste ver la gente recogiendo en la basura, pero te vas a un bodegón y ves a la gente que saca su billetera llena de dólares y tú dices, ¿de dónde? ¿Cómo hace la gente para tener esto y ver a alguien que está recogiendo la basura y no compartir? Y no sentirse que tienen la obligación moral. Porque se trata de eso, de tener moral. Bueno, la situación del país yo la veo con tristeza. O sea, a mí me parece increíble que Venezuela haya podido llegar al estado en que estamos, desde todo punto de vista, económico, social, educativo. Tenemos una crisis grave, gravísima logística, si se quiere. Por las razones que sean. Algunos dirán que es el embargo económico, otros dirán que es la ineficiencia o la corrupción o lo que sea. Ahí no voy a hacer comentarios. Pero si uno ve cómo está operando la institucionalidad, es una situación muy curiosa. Los hospitales no tienen para hacer muchos una hematología. La mayoría no tienen agua potable. Si hay una situación fuera de la línea de base que tenemos ahorita, es una tragedia sin límite. Yo no sé cuál es el colapso de una sociedad. El colapso de una sociedad. Estamos hablando que la tragedia cumple 20 años. El régimen tiene 21. Tú tenías un país que estaba con todos sus defectos y todos sus errores y sus cosas, el país estaba funcionando. Había un metro que funcionaba, había sistemas, o sea, en los aeropuertos había combustible, tanto de pistón como de JP1. Habían helicópteros, habían ambulancias, habían hospitales, habían vialidad. Hoy en día, el Parque Aéreo Nacional, que fue la salvación en Vargas, y ese parque aéreo incluye el parque aéreo civil y militar, está muy disminuido. Por múltiples razones. Cuando sucedió la tragedia de Vargas, estaba sucediendo una tragedia en Nigeria. Y en Nigeria se murieron miles de personas, porque no había nadie que lo podía rescatar. Hoy, si nos ocurre un evento igual al Vargas, vamos a tener una menor capacidad de respuesta. No va a ser como antes. Si ya no se trata de que no querramos o que no hay combustible. Sin combustible no podemos volar. Si vamos al tema de los insumos médicos, si tuviéramos una desgracia, la ciudadanía en general aportó lo que fuera, pusieron todos un granito y compraban medicina y nos la llevaban para el aeropuerto. Ahorita no pueden comprar la medicina. No es que no lo quieren hacer, es que no la hay. Entonces el país ha venido, digamos, se ha venido como paralizando. Y la población no está padeciendo hasta el punto de que si en esa época fue diezmada la población de Vargas, porque fallecieron, pues en esta época ha sido diezmada la población de un país porque han emigrado. Primero que hay un desmembramiento completo de la familia. Y eso ya dice que estamos muy mal. El hecho de que yo tenga que vivir sin mis nietos, que yo tenga que vivir sin mis hijos, eso de verdad dice mucho de lo que era la familia. Ya no somos familia. Ya somos, aunque tengamos un teléfono y hablemos todos los días por WhatsApp, no es familia, eso no es familia. Yo no sé si vale la pena decirlo aquí, pero en este momento yo estoy apoyando unas iniciativas para tratar de ver cómo se pudieran mejorar las condiciones para que Venezuela maneje mejor la ayuda humanitaria que necesita. Y es un tema muy curioso porque aquí no ha habido un terremoto, aquí no ha habido una guerra. Esos apagones de luz han sido causados por la desidia del ser humano. El tema del agua también por la desidia del ser humano. Y mucho más escandaloso es el tema del alimento en un país tan rico y el tema de las medicinas. Y que ni siquiera podamos, como en el tiempo de la tragedia de Vargas, recibirlas de afuera. Una de las cuestiones que yo veo más difíciles de la reconstrucción del país es que buena parte del material humano joven
se ha ido del país. Y bueno, con sus razones, yo las respeto, pero eso es lo que ha debilitado en gran manera que este país pueda terminar de salir en menor tiempo hacia adelante. Se sabe que el país está mal y eso. Se van, pero digo, a pasar trabajo allá. Aquí yo soy extranjero, pero si voy a España, también soy extranjero. Entonces, para ser extranjero, prefiero ser extranjero aquí, porque me siento venezolano. Pasamos trabajo todos aquí, porque uno está aquí, uno lucha para comer y eso, pero aquí estamos. Cuando vayamos a reconstruir el país, nosotros quedamos aquí, los mayores de 60 y los menores de 30. Y entre los mayores de 60 y los menores de 30, pues tendremos que reconstruir el país. Como sobreviviente de la tragedia de Vargas, yo aprendí que no es cuánto tienes lo que te hace país, sino es cuánto eres y cuánto luchas por esa tierra. Sin el trabajo no podemos reconstruir un país ni un estado. Y a través del trabajo muchas personas pudieron recuperar todo lo que habían perdido. De toda tragedia siempre sale lo mejor de las personas. Hoy digo, la tragedia para muchos fue una desgracia, pero para mí como familia, como matrimonio, fue una bendición. En ese momento todos emprendimos, todos nos emprendimos. De cada cosa sacamos algo. Así como salió agua de la tierra, han salido emprendedores talentosos del Estado Vargas que han decidido apostar y seguir creyendo por esta tierra. Mujeres que perdieron sus casas, sus hijos, y hoy tienen empresas, hoy son grandes trabajadoras, hoy a lo mejor tienen un salario, pero hoy dice dignamente, esto que tengo en mi casa, en mi hogar, lo gané con el sudor de mis manos. Quedó mucho aprendizaje. Nosotros, nadie sabe lo fuerte que es hasta que le toca hacerlo, y en ese momento nosotros nos fortalecimos, nos unimos unos con otros. Y yo pienso que la ayuda en equipo, el trabajo en equipo es fundamental. Entonces yo creo que la lección es, rescatemos un poquito de eso que nosotros realmente somos, porque ahí está la muestra que sí lo podemos hacer. Claro, necesitamos ayuda gubernamental, indudablemente, pero fíjate tú, la población insiste y lo logra. Que no perdamos ese gentilicio. Eso es lo bonito del venezolano. Que no perdamos ese gentilicio, el amor, la bondad que siempre ha existido entre nosotros. Que tratemos de recuperarnos, que nos preparemos y que no estemos pendientes de que nos vamos a pelear con el vecino, nos vamos a pelear con el compadre, con el primo. Que tenemos que tratar de hacer más bien amistad entre todos y ayudarnos para que las cosas funcionen mejor. Nuestra guerra es con nosotros mismos, con autocuidarnos, con autoprotegernos, con dar una respuesta positiva en caso de un evento adverso. Luchar, la lucha, el respeto y el Radio Bemba, comunicar. Y si nosotros queremos verdaderamente el país que tenemos, pero lo queremos de verdad, con sentido de pertenencia, yo creo que lo podemos cambiar en muy pocos años. Eso sí, dándonos la mano y sentir que todos somos importantes y que no somos enemigos unos de los otros, ni que nos vamos a comer unos a los otros, ni que yo soy más importante que tú, ni tú más importante que yo, sino que unificar criterios, pensamientos y obras. Un objetivo común que es el bienestar de los venezolanos. Tenemos que hacerlo trabajando juntos, público y privado. Privado solo no sirve, público solo no sirve y está requete demostrado. Lo bonito efectivamente de la tragedia de Vargas es que hubo un trabajo de la sociedad, de toda la sociedad civil, del gobierno y de la empresa privada y de todo lo público, incluso en la reproducción de documentos, porque, por ejemplo, mi familia se quedó sin cédula, sin pasaporte, sin nada, y sacaron todos los documentos y las tarjetas de banco y las cuentas, etcétera, en tiempo récord. Porque cuando podemos hacer las cosas, cuando queremos hacer las cosas, las hacemos. Así como le abrimos las puertas a los que vienen de fuera, vamos a abrirnos a nosotros mismos, vamos a ayudarnos, vamos a colaborarnos, vamos a levantar este país. Hay tanto por hacer aquí que yo creo que vale la pena. Y ese sentimiento sé que miles de venezolanos lo tienen.
Nosotros sabemos que de esta vamos a salir. Y tengo fe en mis hermanos venezolanos, en mis hermanos y hermanas de La Guaira, que nosotros, hermanados, cohesionados, juntos de la mano, podemos lograr salir de esta crisis. Pareciera que con el tiempo se ha puesto más difícil, más complicado, pero tengo una gran esperanza de que algún día se llegue a una Venezuela como todos soñamos tener. Mi nombre es Misbeli Sousa, vivo en Camurí Grande, sector Las Gradillas, parroquia Naiguatá. Yo soy Venezuela. Soy José Manuel Esteves, soy de Carmen de Uria y soy Venezuela. Mi nombre es Migdalia Hugueto, soy de Naiguatá, Pueblo Arriba. Yo soy Venezuela. Soy el padre Abelardo Basó, párroco de la Catedral de La Guaira. Nací en Caracas, pero he vivido toda mi vida en La Guaira. Yo soy Venezuela. Soy Carol González, de Los Corales, y soy Venezuela. Mi nombre es José Ignacio Sanabria, nací en Caracas y soy Venezuela. Soy Hilda Pernalete, soy de Catialamar y soy Venezuela. Soy Alejandro Liñayo, merideño, yo soy Venezuela. Mi nombre es Milagros Melgarejo, soy de Macuto, Las 15 Letras, y yo soy Venezuela. Soy Manuel Sardilla, tengo 57 años, soy varguense, pero sobre todo naiguatareño y principalmente soy Venezuela. Yo soy Miriam Elena Castillo Agudo, soy de Catialamar, Estado Vargas, y yo soy Venezuela. Yo soy Francisco Pacheco, nacido en Caracas, yo soy Venezuela. Mi nombre, Katiuska Coromoto Hernández, sobreviviente de la vaguada de 1999, yo soy Venezuela. Mi nombre es Tomás Sanabria, caraqueño, yo soy Venezuela. Yo soy Miljos Gil, soy de la parroquia Naiguatá, yo soy Venezuela. Mi nombre es Carlos Presencia, soy un hijo adoptivo de la comunidad de Naiguatá y soy Venezuela. Mi nombre es Tomás Correa, yo soy Venezuela y amo a Venezuela.
Yo soy Enrique Martín Cuervo, caraqueño, y nosotros somos Venezuela.